López Portillo y Pacheco nace en la Ciudad de México en 1920. A los 40 años comienza a trabajar en puestos menores de la burocracia. Trabajó en la Subsecretaría de Presidencia, la Subsecretaría de Patrimonio y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad. En 1973 llega a la Secretaría de Hacienda gracias a Luis Echeverría. En 1975 Echeverría lo elige como sucesor y el 1 de diciembre de 1976 llega a la presidencia. Toma las riendas del país en medio del desastre que su predecesor lo había dejado. Había déficit fiscal, crecía el desempleo y la inflación, y la deuda externa parecía impagable. El peso se acababa de devaluar un 100%. Este pregonó una política de austeridad y los primeros 2 años con aquella actitud logró una recuperación del país, aunque colocó a varios parientes en puestos altos de la administración. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. Hubo grandes inversiones en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, energía nuclear e infraestructura agrícola. En 1981, Pemex ya debía el 87% de sus activos. Los sectores público y privado contrajeron una deuda externa de 50.788 millones de dólares, que llegó a 80.000 millones al final del sexenio. En 1981, los precios del petróleo empezaron a bajar. Pese a la salida de 9.000 millones de dólares del país, el presidente se negó a devaluar la moneda, y en 1982 cae de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto, México ya estaba en bancarrota y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. Decide convertir al secretario de Programación y Presupuesto Miguel de la Madrid en candidato. Muere desprestigiado en el 2004. Miguel de la Madrid nace en Colima el 12 de diciembre de 1934. Tras un año en la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en Administración Pública, se incorpora al gobierno. Durante el sexenio de Echeverría trabajó en un Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda. Trabajó muy cerca de Salinas de Gortari. López Portillo lo designa en 1979 a la Secretaría de Programación y Presupuesto. En el 81 destapan a de la Madrid como candidato. Prometió democracia y austeridad. Entra en vigor el 1 de diciembre de 1982. En su primer año endereza el rumbo de las finanzas. En 1986 entramos al GATT y con ello se establece una política de apertura comercial mundial. Durante el sexenio se vive el ascenso de la oposición, el PAN. En 1986 el PRI hace un fraude en las elecciones de Chihuahua contra el PAN. El resultado fue un vasto movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1981 se vive un terremoto de 8.1 en la Ciudad de México. Su gobierno actuó con lentitud. Pasando por militares el gobierno, los ciudadanos se unen para rescatar a las víctimas. Cuauhtémoc Cárdenas, quien había juzgado a de la Madrid por su falta de democracia, decide postularse luego de salir del PRI. De la Madrid designa a Salinas de Gortari. El PAN postula a Miguel Glouten. Las 3 campañas fueron de inmensa fuerza y llevaba por delantera con un 40% Cuauhtémoc. Tras una oportuna caída del sistema durante el conteo, el PRI resulta triunfador. Las sospechas del fraude continúan hasta el día de hoy. Fue un sexenio de oportunidades perdidas. Carlos Salinas de Gortari nace en 1948. Carlos y Raúl, su hermano, a la edad de 3 y 5 años, asesinaron por accidente a una trabajadora doméstica mientras jugaba con un rifle. En 1971 comienza a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez de la Madrid llega al gobierno, le da el cargo de secretario de Programación y Presupuesto. Es ahí cuando surgen los tecnócratas, un grupo de economistas estudiados en el extranjero. Se les llamaba así por su conocimiento técnico para manejar las variables económicas del país. Fue elegido en el 87 por de la Madrid para ser su sucesor. Llega en el 88 a la presidencia. Gracias a un fraude electoral, consiguió reducir la deuda externa del 63% a solo el 22% en el 94. Emprendió la privatización de las más de 100 empresas del gobierno, que significaban un gran gasto para el país. Liberó recursos para programas y el pago de la deuda externa. Modificó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades. Su mayor triunfo fue el Tratado de América del Norte en 1992, con lo que México abre su economía. Se llegó a decir que México estaba listo para ser un país primermundista. Crea el programa Solidaridad, con el que se invierten miles de millones para dar créditos, realizar infraestructuras y ayudar a los más marginados.
Salinas destapa a Luis Donaldo Colosio para la presidencia. En sus discursos marcaba distancia de Salinas. Lo asesinan el 24 de marzo del 94. Después de eso, elige a Ernesto Zedillo como su sucesor. Ernesto Zedillo Ponce de León nace en la Ciudad de México en 1951. Se inscribe en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Participó en el movimiento estudiantil del 68. En 1971 se afilia al PRI. Con los ahorros de su trabajo y una beca del gobierno mexicano, estudia en Yale Ciencias Políticas en 1981. Regresa al país y trabaja en el Banco de México. En 1988, a la Salina de Gortari se le nombra secretario de Programación y Presupuesto. En 1992 a la Secretaría de Educación Pública y en 1993 se convierte en coordinador de la campaña de Colosio. Luego del asesinato de Colosio en el 94, Gortari lo elige como candidato. Zedillo resulta ganador con el 48% de los votos. Al tomar posesión en diciembre del 94, antes de devaluar la moneda, hizo ver sus intenciones a empresarios mexicanos y extranjeros. Esto provocó una mayor salida de inversiones. El peso se devaluó de 3.4 a 7.20 por dólar, a lo que se le llamó el error de diciembre. Zedillo y Salinas se culparon mutuamente. 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo y con eso aumentaron las migraciones a Estados Unidos. William Clinton crea el Fondo de Estabilización de Deudas, que reunió 50 millones de dólares para rescatar a México. Los ingresos petroleros mexicanos quedaron empeñados para pagar el préstamo. Los bancos tuvieron que ser rescatados por el gobierno con el Fobaproa. El aumento en las exportaciones permitió la recuperación del país. En 1997 se pagaron los préstamos a Estados Unidos. En 1999 la economía creció un 7%. La crisis económica llevó a una crisis de seguridad. Creció el crimen organizado y el narcotráfico. No se llegó a una solución con el ZNL. Hubieron matanzas de indígenas zapatistas y una masacre de campesinos en Aguas Blancas. La oposición ganó el terreno a lo largo del país. Zedillo dio la total autonomía al INE y en 1997 reconoce la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. En el 2000 reconoce el triunfo del opositor Vicente Fox. Actualmente da clases en Yale y participa en diversos programas de las Naciones Unidas.